Esto es Matcha UX Design con Daniel Hernández, un podcast para quienes diseñan, piensan, sienten y también se toman su tiempo para saborear una buena charla. Aquí hablamos de UX, de procesos creativos, de historias reales y de todo lo que hay detrás de cada diseño, porque lo bueno lleva su tiempo, el diseño y el té matcha. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos estéis escuchando. Estamos en Matcha UX Design y es nuestro segundo episodio, el cual hemos tardado un poquito, pero por tema de agendas, conseguir gente, etcétera, nos ha sido un poquito complicadete. Pero ahora, hoy, tenemos con nosotros a Adriana Moros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. Bueno, muchas gracias por invitarme, eso es lo primero. Para mí Hombre. es bastante especial estar aquí en el podcast porque creo que es un proyecto muy interesante y muy chulo que creo que marca una de las cosas más importantes, que es compartir el mundo del diseño. Así que Sí, hay que hacer un poquito de comunidad y sobre todo marcar ciertos estándares de normalidad en cuanto a en nuestra profesión, porque muchas veces no sabemos ubicarnos en nuestro puesto de trabajo y pensamos que esos problemas son solamente únicos, nosotros únicos, esos problemas y no es así, sino que al final les pasa a mucha más gente. sí, la verdad es que sí. El mundo de UX es amplio, hay muchos profesionales de muchas categorías y de muchas experiencias y creo que al final muchos problemas son comunes en todos los ámbitos y todos los niveles. Pues nada, Adrián, entonces, ¿eres UX? ¿UX en algún product designer? Como... Bueno, esto es un poco también debatible, ¿no? La nomenclatura de qué somos y qué no Sí. es un poco cambiante y ambiguo. UX, Product Designer, Digital Product Designer, diseñador gráfico, para los que no entiendan demasiado también. Correcto. Un poco variado, pero sí, me consideraría Digital Product Designer, eh, Product UX Designer. Me da igual, la verdad es que creo que la nomenclatura es lo menos importante al final. Persona unicornio que donde haya que se le necesita, ¿no? Ahí está y Correcto, cumple. Bueno, correcto. pues ya está, como todos. Bueno, ¿y actualmente en qué te encuentras? ¿Estás haciendo algún proyecto personal? ¿Estás haciendo algún curso? ¿Estás currando? Cuéntame. Pues llevo unos meses que estoy un poco en un proceso de amplitud de miras. ¿Vale? Estoy un poco ampliando el abanico de lo que conozco y lo que sé y aprendiendo otras disciplinas un poco más alejadas del diseño puro, de las pantallas. Entonces, nada, estoy un poco en ese proceso de adquirir nuevas habilidades. Estoy estudiando ahora mismo también un máster de inteligencia artificial y además estoy también haciendo, nunca dejo de lado el diseño. Estoy haciendo también mis proyectillos, que bueno, pronto tendréis noticias sobre algún Bueno, proyectillo que compartiré con vosotros. muy bien. Bueno. Y bueno, por seguir un poco rompiendo un poco el hielo al principio de la entrevista, cuando estás ahí diseñando o estás ahí haciendo tus cositas de UX o Digital Product Designer o lo que sea, ¿qué sueles escuchar, tío? Pues esto depende mucho de la parte y la fase del proyecto que esté haciendo en ese momento. Si por ejemplo estoy en una fase más de ideación o más de crear ideas y generar, Darle un poquito algo claro, que tengas que pensar, que no es algo mecánico, correcto. ¿no? Ahí tiro mucho más de música más tipo instrumental. A ¿Vale? pensar que es decir de death metal o... Podría ser también, Podría ser. pero instrumental. Vale, instrumental. Entonces, nada, sí, diría que sería más en el ámbito de instrumental. No me gusta escuchar voces cuando estoy intentando concentrarme, ¿vale? Quiero Ya. dar libertad y Te pasa, espacio a te esa, pasa un poco como a mí también me pasa así. Prefiero tener algo así, ¿sabes? De chill out, claro, lofi, ambient o así, eso es. instrumental. Por ejemplo, se me ocurre Lights and Motions, no sé si lo conoces, es un ¿No? grupo que es música más rock pop, pero es solo instrumental. Entonces es muy vacía en cuanto a lyrics, pero tiene ahí el toque de motivación a veces, otra más lenta. Ah, Luego sí que es verdad que si estoy en un proceso más dinámico, más de manos a la obra, de obrero, sí. como quien dice, entonces sí que seguramente me encontrarás escuchando más música sobre todo que conozco ya, ¿vale? Aunque me gusta Por investigar. ejemplo... Por ejemplo, Mumford & Sons me gusta mucho, el folk Ostras, tío. country. No sé quiénes son, tío. Aurora, supongo que sí que la Perdonadme para conocerás. aquellos que sí que lo sepan, yo no... Pues te lo recomiendo que lo escuches. Es así música más ligera de escuchar. La letra, para quien está aprendiendo inglés, viene muy bien también. Es Ujú. bastante entretenida y fácil de seguir. Y diría, por ejemplo, Aurora también. No sé si conoces Aurora. Me suena... Es un poco más relajada, es así un poco folk nórdico, por así decirlo. Ah, ok.
Y no sé, por ejemplo, más que estén en tendencias actuales, Damián o David, ¿te suena? No, De Maneskin. no. Bueno, pues un poco Parece, amigos, que tengo un curso avanzado por el cual tengo que estudiar porque, por lo visto, no, es broma. No, Y que te iba a comentar, a todo esto, a todos los invitados que voy a ir trayendo, incluyendo a los que, bueno, a Carolina, que ya traje y tal, le pregunté la misma pregunta y creo que va a ser la pregunta estrella, a y ver, es, ¿eres más de café o eres más de té o de té matcha? bueno. Si tengo que derivarme por lo que necesito en cada momento, no tanto por el gusto, por la necesidad, por la mañana necesito café, generalmente, para Ah, espabilar, entrar en la dinámica un poco de espabilar. ok. Sin embargo, si es por elección propia, el té matcha. Me quedaría con el té matcha. De hecho, cremoso, con un poquito de canela. Claro, pero ya no es por necesidad, es por gusto. Claro, entonces depende de lo que hablemos, si es por necesidad o por gusto. No, por gusto, en este Por caso es por gusto me gusto. quedo con el té de matcha. Pues estupendo, entonces. Entonces, bienvenido al equipo. Muchas gracias. De verdad, yo de verdad debo decir que a la gente que traigo, o sea, no filtro por si les gusta el té matcha o el café o lo que sea, o un colacao o lo que sea. ¿Cuántos podcasts habrás cancelado ya porque no te han dicho ¿Te té matcha? imaginas? Han sido 400, no, ¿qué va? Ninguno, de momento ninguno, además, no, por eso no le hago feo a nadie, o sea, prefiero que me cuenten sus anécdotas. De hecho, les pondría un café si hiciera falta. Vale, pues ya que hemos terminado este bloque, vamos a ir un poquito conociéndote ya como profesional. Entonces, a mí personalmente me gustaría saber un poco cuál es tu background, en el sentido de cómo empezaste hasta que llegaste a ser UX y hasta el día de hoy. Un poquito, así brevemente, ¿sabes? Porque tampoco, pero... Pues a ver, mis primeras andadas en el mundo del sector profesional, obviamente, como creo que muchísima gente, no fue nada relacionado con el UX, ni siquiera con el diseño gráfico. Yo vengo de estudiar la carrera de diseño gráfico, allá por Ujú, 2018 terminé, ujú. y, oh sorpresa, no me salió trabajo de diseño gráfico. La Bueno, gente que se dedica a este sector seguramente se sienta bastante identificado en esta fase. bueno, quién sabe, a lo mejor, ¿no? Ojalá pudieran dedicarse directamente a ello y que lo haga, enhorabuena, y me alegro un montón. En mi caso, no pude dedicarme a ello. Bueno. Sí que es verdad que tenía claro que necesitaba adquirir habilidades nuevas que me Ujú. dieran esa oportunidad que necesitaba a nivel laboral. Así que lo que hice fue dedicarme a lo que pudiera para adquirir recursos y herramientas que me permitieran financiarme Correcto, bueno, esos así como estudios que todos, eran claro, evidentemente. necesarios. Así que bueno, nada, después de 3 años trabajando de todo lo que pudo salir y más, mantenimientos en hospitales, cocina, camarero, de todo lo que te puedes imaginar para intentar coger recursos, y al final cuando lo conseguí, pues ya sí que es cuando pude aportarme, o sea, dedicarme a estudiar diseño UX. ¿Dónde lo estudié? Bueno, yo estudié UX en Barreiras. Lo digo, no sé si viene bien, que No, o diga sea, algún bueno, nombre a ver, o... puedes decir una generalidad en el sentido de yo cursé en un centro, sea física o online, y ya está. Tampoco si no quieres, me da igual, o No sea, tengo quiero decir, problema, o sea, yo es para... Pues estudié el máster, que es verdad que es... ¿el máster Seguro, cómo se llama, perdona? eh, mm, el nombre era Design Thinking and UX UI Product Design. Vale, Cuando empecé a estudiarlo era como estudiar chino en ese momento. No vale. entendía muy bien en qué me metía a Mm, nivel de hombre, es nomenclatura, normal, es pero normal. poco a poco va a estar. Es verdad que diría que fue la mejor inversión que he hecho en mi vida a nivel de estudios. Bueno, aquí estamos, ¿no? Supongo. Ese máster me abrió las puertas a mi primer puesto de UX, y en parte gracias a los temarios que habían, que no solo era estudiar mucho en profundidad cada parte del diseño y desarrollo full product designer, sino también incluso los profesionales y la comunidad que había dentro del estudio. Tener profesores de Google, de LinkedIn, de IBM, Ostras. fueron cosas que realmente te abren mucho la cabeza, porque al principio no te lo crees, dices, ¿qué hago yo aquí? O sea, en una conferencia con gente de Google, no tiene Ya. sentido. Y es verdad que se nota la calidad en la que te enseñan esos profesionales. Mm. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido a todos los profesores que he tenido y a ese estudio, y eso fue lo que me abrió las puertas en este mundo del diseño UX. ¿Dónde fue? La primera experiencia que tuve UX fue en una empresa pequeña de Elche, ilicitana, que se llama Inmovilla y es un CRM inmobiliario. Que por cierto, ¿tú eres originario de Elche? No, yo soy de Alicante. Eres de Alicante, pero bueno, ahora estás en Elche. Vale, ok. Hice Simplemente la por... transición un poco opuesta a la que suele hacer la gente. Me fui de la ciudad grande a la ciudad Bueno, más a ver, no pequeñita. pasa. No, es sobre todo para que la gente un poco se ubique, ¿no? En el sentido Vale. de dónde te has desarrollado profesionalmente y todo esto. Ok, vale. Pues me metí ahí, en Inmovilla es donde empecé. La verdad es que al principio todo genial porque era un equipo muy pequeñito.
de 3 departamentos. Estaban pues atención al cliente, el departamento de desarrollo, que eran unos 10 desarrolladores, entre ellos el CEO, el desarrollador principal, Bueno, y el equipo de diseño, que era solo yo. Para mí fue un reto, fue una experiencia laboral. bueno, todos no, pero muchos de los que estamos presentes, o sea, en el sentido trabajando como UX, hemos estado a veces solos. Correcto. O sea, en el sentido de, bueno, a partir de lo que yo haga, a ver qué pasa. Vamos aprendiendo de poco a poco y a ver qué ocurre. Claro. Es un poco lanzarse a la piscina, ¿no? Sí. Sobre todo si es tu primera experiencia en este sector, es un poco... Que no viene nada mal. Para algunas cosas no, para otras al final. Hombre, si empiezas sin saber nada o siendo muy junior, evidentemente siempre te falta esa figura, ¿no? Que de alguna mentor. forma, claro, de alguna forma te ayude, ¿no? Te guíe. Seguramente bueno, te hace mucho más fuerte en muchas áreas y en muchos ámbitos a nivel de defender el diseño, de empezar a implementarlo, de tener más la base como si fueras más el owner de propia parte del producto. Pero es verdad que a nivel evolutivo, a nivel de adaptación y a nivel de adquirir nuevas habilidades o crecer como profesional, seguramente es más lento. Yo desde aquí creo que por lo menos en mi caso, habría sido más útil tener a un equipo, aunque sea mediano, de diseñadores para apoyarme en ellos, aprender nuevas cosas, compartir. Para mí es súper importante el tema de compartir en el diseño. Pero bueno, estaba a gusto también, el equipo era muy dinámico y es verdad que seguíamos una metodología más bien a la vieja usanza, más tipo cascada. Vale, ok. Entonces, estaba bien porque no era una empresa muy grande y se podía llevar de esa forma. El problema vino cuando, bueno, problema entre comillas, cuando nos adquirió Idealista. Empezamos a formar parte de Idealista. Ahí sí que todo escaló vertiginosamente. El equipo de desarrollo creció una barbaridad en muy poco tiempo, los proyectos cada vez eran más grandes, los clientes eran muchos más, y sí que nació un poco la necesidad de cambiar un poco esa metodología que hasta ahora se venía implantando. Al año de estar ya con Idealista y con Inmovilla como profesional, aunque estaba muy a gusto, es verdad que mi inquietud me llevó a querer investigar un poco y aprender sobre otros sectores y otros mercados. ¿Vale? Entonces es un poco cuando decidí cambiar de sector. Para cambiar de sector decidí ir por la sección de tecnológicas, las grandes tecnológicas o más... pues me decanté por una empresa de una consultora tecnológica que estaba en Madrid que se llama Redbility. No sé si te suena, pero bueno. Sí. En Redbility es verdad que crecí muchísimo y muy rápido porque ya sí que era algo totalmente distinto. Ahí sí que tenían metodologías ágiles implantadas desde cero, o sea, todo era ya fluido. Y es verdad que ahí te asignan muchos proyectos. Ahí es donde quería yo empezar a nutrirme de proyecto y empezar a pulir. Ahí. Y es verdad que al final, donde quería pulirme muchos proyectos, aunque había mucha variedad de proyectos, no había mucha variedad de mercado en el que yo estaba, en el sector en el que yo estaba. Me adjuntaron la empresa Inditex. Entonces yo estaba trabajando full para Inditex, desde que empecé con Redbility. Vale. Y estuve más o menos un año trabajando con ellos en la parte Inditex. Esto es verdad que fue un cambio muy gordo, pasar de una empresa muy pequeñita como Inmovilla, en un CRM de Elche, a trabajar para una internacional y seguramente una de las empresas más importantes del país. ¿Y no te abrumaste o simplemente dijiste, bueno, no sé, me amoldo, ¿no? Tengo Como un problema una marea. y a la vez un don, y es que de cara a los demás no aparento mis nervios. O sea, mis nervios no se notan. Entonces Ostras, sé eso es gestionar una muy buena bien. skill, ¿eh? Pero también viene muy mal, porque la gente se cree que estás confiado con todo y entonces delegan en ti mucho más de lo que a lo mejor eres capaz en ese momento de afrontar. Quizá a lo mejor el día de mañana llega un punto en el que como lo sabes todo porque has tenido que afrontar todo eso... Ojalá llegue ese momento, aunque yo creo bueno, pero que estoy todos tenemos convencido que que ya aprender. en su mayoría ya seguro que las has afrontado ya Bueno, todo. creo que todos tenemos mucho que aprender, mucho tiempo. Bueno, aparte de que, es que encima en nuestro ámbito, como va cambiando todo, bueno, Esto ya es con una el tema locura. de la IA, ahora lo tocaremos. Es una locura. Nada, fue en Redbility la primera consultora tecnológica con la que estuve y después me pasé a otra consultora italiana que se llama SDG y es otra consultora tecnológica que sí que implementaban ya parte de inteligencia artificial. Esto fue una de las cosas que también llamaron un poquito la atención. Y luego me interesó mucho que los proyectos que tenían eran muy internacionales. Y entonces me venía muy bien nutrirme también ya saliendo un poco de nivel nacional a abrir a equipos que fueran de todas partes del mundo, aprender, incluso poner en práctica el posible inglés para... ¿Qué sé de inglés realmente? Una cosa es lo que se estudia, lo que uno piensa, y otra cosa es cómo te defiendes.
Pues me vino muy bien para afianzar esos conceptos de inglés Sí. y aprender de proyectos mucho más. Pero venías con una base buena. Pues yo he vivido muchos años con americanos en casa. En mi casa alquilábamos habitaciones americanos y de ahí adquirí un poco el habla inglesa, que no es tanto el conocimiento teórico, pero sí el Ya, defenderte, aprender a hablar, el es lo que se aprende en acento. la calle, por así Claro, decir, ¿no? la jerga popular es la que Vale. aprendes y al final es verdad que no solo me fue suficiente, sino que me permitió, aparte de trabajar en equipos internacionales, hacer amigos en esos equipos a nivel internacional y eso creo que me propulsó muchísimo. Para seguir aprendiendo el Exacto. idioma, ok. Y esa fue la última experiencia laboral en la que he estado. Así que, bueno, pues te puedes hacer una idea. Vale. En esta empresa he trabajado en empresas muy variadas. Aquí sí que pude catar distintos mercados. La banca, como Santander o BBVA y la Caixa. Mm, En el sector de la farmacéutica, en el sector de... Me acuerdo, el proyecto que más recuerdo es el de Suntory, que es una empresa de alcoholes americana, medio japonesa. Es un poco extraño aquello, pero ha sido el proyecto en el que más han delegado en mí para poder ejercer de cero cualquier cosa, por mm, poner ideas de cero, poder expandir mis ideas en ese proyecto. ok. Pues, a ver, a mí me consta, porque fuera de cámara hemos estado hablando alguna cosilla también, por eso que la verdad que el perfil de Adrián, para mí, en mi caso, pienso que es un perfil bastante interesante por, digamos, no sé, que no es tan típico. Es un poco atípico y llama la atención, ¿no? En el sentido de soy UX, pero que de alguna forma tuviste responsabilidad de Product Manager. Sí, esto nace un poco en mi primer trabajo en Inmovilla, en el CRM, en el momento en el que nos saqué de la lista, como te decía, que nació la necesidad de implementar nuevas metodologías dentro del equipo. Y bueno, para intentar dar un poco más de peso en el diseño, que como era solo yo, al final necesitaba alguna vía también para dar ese equilibrio en el negocio. Me propuso un poco para hacer estas labores de crear una nueva metodología, cambiar la forma de procesos de trabajo, de gestionar el proyecto, de crear nueva visión en la empresa, también ayudarles a generar nuevos objetivos. Entonces se lo propuse tanto al CEO de Inmovilla como al Product Manager asignado a nosotros de Idealista. Ujú. Y los dos estaban encantados con esa idea. De hecho, me financiaron el máster, bueno, el bootcamp en este caso, de Product Management. Claro, es que te iba a preguntar un poco por eso, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué fuiste ahí con una mano delante y otra detrás y voy a ello? O... No, bueno, Yo me propuse para hacerlo yo, porque yo quería aprenderlo. Nació de ellos, es decir, ostras, pues nosotros te lo financiamos directamente. O sea, mm, nos viene bien porque va a ser un propulsar y conectar mucho más rápido a Inmovilla, a Idealista. Entonces, claro, ¿no? A ver, en ese sentido se agradece, ¿no? Que la hmm. empresa de alguna forma te apoye, ¿no? Te respalde con esto. De hecho, mi principal compañero, que era, diría mi mentor dentro de Idealista, ahí sí que tuve mi primer mentor. Sí, Sigo teniendo mucha relación con él y fue el hablamos primero, mucho. claro. Es Y como mi vamos, primer amor. pero no solo fue mi primer amor, es que encima era una maravillosa persona y encima un profesional de la leche. Entonces me ayudaba un montón, me daba un montón de consejos, de trucos, Era el mentor que todo el mundo quiere tener, pero lo conseguí en Idealista. Así que encantado Ostras, con él. muy bien. Y bueno, en este proceso que siendo Product Manager, teniendo que hacer bootcamp y todo eso, pero ya más en la práctica me refiero, no tanto en el bootcamp, sino ya cuando ya estabas manos a la obra en el día a día, ¿qué aprendiste de todo eso? De todo aquello, de ejercer con ese rol. Pues dentro de todo lo que aprendí, que son muchas cosas, al final, Bueno, la que más allá más... de herramientas y demás, Sí, que al final es lo de evidentemente. menos, lo que más valoro de lo que aprendí en ese momento fue la importancia de saber comunicar. Eso para mí fue un cambio de chip. El aprender a comunicar entendiendo el lenguaje de otros departamentos. Eso fue un paso crucial. Entender las necesidades de cada uno de los departamentos y no solo de los departamentos, sino de cada uno de los profesionales que están dentro del departamento. El saber y aprender a alinearlos. Eso es muy complicado, ¿vale? Porque tienes que saber escuchar, tienes que saber entender, tienes que saber comunicar y tienes que encontrar los puntos de conexión de cada uno de ellos. Eso para mí sería lo más importante que aprendí en este proceso. O sea que la comunicación ante todo es importante.
Diría la comunicación y y la entender. empatía, o sea, claro, tú hablas un poco de entender las necesidades de cada departamento, saber cómo sobrellevarlos o cómo de alguna forma marcarles un camino que sea adecuado para ellos. Al final es un poco esa empatía con respecto a la ejecución de la misma con lo que ellos te han ofrecido. Sí, eso y Pero que, organizándolo, claro. claro, eso y que muchas veces cuando tenemos el concepto, a muchos nos habrá pasado, supongo, de la idea de Product Manager, esa figura casi jerárquica por encima de ti, que te piensas que al final es la función de mandar. Y no, o sea, el Product Manager, en realidad un buen Product Manager no manda, o sea, no hay que mandar, hay que facilitar, esa es la diferencia. Entonces, cuando realmente entiendes cómo trabajan tus compañeros, la metodología que tiene cada uno, su forma de trabajar, las necesidades, los problemas, las cosas buenas que tienen cada uno, Mm. ahí es cuando sabes aprovechar al máximo las capacidades de cada uno para que juntos hagan la mejor versión de cada uno y el proyecto se haga de la mejor forma posible. Mira, ahora me has recordado, me has desbloqueado un recuerdo que tuve de una Product Manager, la cual tenía bastante simpatía con ella y pues un día hablando con ella y tal, claro, ella me contaba un poco el hecho de que ella al final tenía su cometido, su rol dentro de lo que era el proyecto y ella simplemente se limitaba a hacer eso, o sea, ella no se sentía como que fuera una jefa, sino que de alguna manera tenía unas tareas que hacer, las cuales tenía que cumplir. Sí que es verdad que tenía que exigir algunas cosas de la misma forma que yo a lo mejor como UX le exigía a lo mejor a, por ejemplo, a desarrollo, que oye, pues mira, me lo voy a inventar, pues mira, resulta que está a 5 píxeles más para allá o habéis puesto un color que no es porque patata, por lo que sea. Bueno, pues ese tipo de cosas al final es, digamos, las que de alguna forma también diferencian un poco a lo que es a un líder o líderes o compañeros también. Esto es lo que has dicho ahora, la palabra es muy clave, la de ser un líder, Sí, ¿vale? Porque está muy demonizado también, que es ser un líder y es muy distinto a ser un jefe. ¿Vale? El jefe es aquel que manda sin tener en cuenta que muchas va veces con quién el está látigo, debajo o ¿no? quién está arriba. Sí, Es yo mando y esto tiene que ser así porque sí, y me da igual que a ti no te venga bien, me da igual. No, un líder es al revés, un líder es el que intenta remar a favor de todos para que la empresa vaya en buena dirección al final. sí. Entonces, No siempre es así, pero bueno, es entonces yo no que lo llamaría líder. claro. Bueno, y en cuanto a ejercer ese rol, ¿algún consejo adicional o algo que, no sé, quieras transmitir a la audiencia? Bueno, lo que decía era, bueno, aparte de lo que te he dicho, que la importancia de saber comunicar es también la transparencia a la hora de comunicar, ¿vale? Para mí es importantísimo también. Nos rodeamos muchas veces de profesionales que a lo mejor están ya viciados de otras experiencias que han tenido, que tienen una forma de trabajar que no se adapta muchas veces a lo mejor a cómo hace las cosas la empresa. Entonces, cuando empiezas un trabajo nuevo, para mí, tanto para el Product Manager, que sobre todo el Product Manager en este caso, que me estás preguntando un rol más estratégico, pero Ujú, también en el mundo del UX, es aprender un poco a entender la visión de la empresa y entender esa misión y esos valores de la empresa. mm, Si tú desde el principio comprendes hacia dónde quiere ir la empresa, sabrás tomar decisiones mucho mejores. mm. ¿Vale? Entonces es muy importante, no solo es yo me dedico a esto y tal. Hay muchos momentos en los que como product manager verás que, encima si eres product designer a la vez, ahí es como que un poco te vuela la cabeza, es verdad, muchas veces. Lo más complicado muchas veces verás que es que muchas veces negocio y diseño entran en conflicto. Hay un problema y uno tira por un lado y el otro por otro. Eso muchas veces va a pasar, Claro, igual que pasa con desarrollo, tecnología y diseño. O a veces, o sea, es un encaje de puzzle muy complicado. sí, sí. Entonces, encontrar el equilibrio entre lo que es bueno como diseño, pero rema también en los valores de negocio, ahí es donde está la clave del puesto. No es tanto en sí esto es mejor porque sí. No se trata de justificar algo porque sí. No, está claro que tú, de alguna forma, como UX llegas y dices, mira, es que yo quiero transmitir todo el rato usabilidad ya, pero resulta que si justo hacemos esto, el equipo de desarrollo, solamente por hacer este modulito, esta feature, resulta que se tiran 2 meses más Correcto. y eso no es viable o que el negocio no está alineado, como tú bien dices, que por eso es tan importante tener esos pilares bien fijados desde el principio o lo antes posible. Y claro, entran mucho en conflicto y entonces están esas fricciones entre las diferentes posiciones o roles o perfiles. Correcto. Pero bueno, hablando se entiende la gente, ¿no?
Exacto, y la teoría es Ujú. muy fácil. La teoría, para Hombre, todo hay es que fácil, vivirla, esto pero creo la que teoría todos no lo hemos siempre padecido. funciona. Claro, esto muchos de nosotros y nosotras lo hemos padecido y sabemos lo que es y bueno, poco a poco al final, pues bueno, es como esa balanza que al final tiene que equilibrar para al final dar valor al proyecto o al producto, ¿no? O al Correcto. servicio que se presta. Así que como conclusión diría que al que esté aprendiendo un poco el rol este más estratégico es que busque entender exactamente dónde está. Si no sabes exactamente dónde estás, y eso son preguntas literales que te tienes que hacer, en qué empresa estoy, qué equipo tengo, qué Mm, características tiene mi equipo, qué valores, qué pains o qué gains tienen nuestros propios compañeros de trabajo ujú, y la empresa. ¿Hacia dónde quiere ir la empresa? ¿En cuánto tiempo quiere llegar ahí la empresa? mm. Cuando tengas todas esas respuestas, será mucho más sencillo poder alinearlo todo. Porque no necesitarás justificar algo porque el diseño, porque patata, como decías. Sí, sí, bueno, es una manera de Claro, explicarlo. podrás decir, mira, hemos visto que en función a las capacidades de este equipo, que sobre todo hay que potenciar las cosas virtudes de los trabajadores y de tus compañeros, Mm, en base a todas estas bondades que tienen el equipo, creo que si hacemos esto de esta forma, el objetivo de la empresa no solo se va a cumplir a lo mejor en 6 meses, que a lo mejor lo hacemos en 4. mm, ya, Prioricemos primero lo que es fuerte para la empresa, prioricemos lo que es realmente útil para la empresa. ya. En diseño se habla mucho de fallar rápido, fallar barato. A ver, también luego está el tema de ese backlog infinito donde tenemos deudas visuales y cosas así, Pero pero esos son que detalles. son detalles, Son amigos. detalles. Que A a ver, nivel de diseñador es verdad que duele. A nivel. no, claro, o sea, quiero decir, a mí me pasa, pero muchísimas veces de coger y tener que claudicar y no pasa nada, o sea, decir, puedes seguir durmiendo por las noches, o sea, Bueno, no depende de te- quién, ¿eh? hombre, ya, quiero decir, asumes, ¿no? Que al final el scope que tiene tu cliente o tu equipo es X y te tienes que alinear también con él. No puedes coger y, a no ser que por lo que sea, oye, de alguna forma tú eres como, digamos, el especialista, el cual entiende todo lo que está haciendo, tienes un argumento de peso y sabes, por cierto, explicarlo bien. Saber Entonces, comunicar. claro, pero normalmente suele pasar eso y bueno, pues sin más. O sea, estas cosas, quiero decir, estas cosas pasan, sin más. O sea, si tenéis un backlog con muchas deudas visuales, no os preocupéis, no estáis solos o solas. Esto es habitual. Bienvenidos al mundo. O Bienvenidos sea, al mundo, eso es. el mundo es así, o sea, no todo es perfecto, no todo es milimetrado. O sea, Pues ahora si quieres, y si no también, es broma. me parece bien. Vamos a hablar de un tema que a ti entiendo que te fascina bastante y es el tema de la inteligencia artificial que antes lo has Vale, mencionado, ¿no? me parece bien. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a querer estudiar o especializarte un poco en la IA? Pues me lo dijo ChatGPT. ¿Te imaginas? No. Pero pasa aparte. No, por un lado. Tampoco me sorprendería porque en esta viña del Señor hay de todo. No, a ver, nace de dos partes muy importantes. La primera es una de mis mentalidades de necesidad de aprender constantemente. O sea, me da igual que sepa hacer un pancake. Quiero hacer el pancake de plátano mañana. Pues lo aprendo, no pasa nada. Pues esto igual, ¿no? Con la Pues profesión. yo a nivel profesional necesito estar nutriéndome constantemente. Y entonces esto une con el segundo motivo por el que decidí la inteligencia artificial. Y es que es ahora mismo lo que está en tendencia dentro de nuestro mundo. No solo el diseño UX, sino el mundo digital. Mm, Entonces, la inteligencia artificial creo que es uno de los, ahora mismo, de los pepinos de la tecnología y del diseño. ujú, Y entonces creí muy importante adquirir habilidades, saber utilizarla, saber entenderla, para poder hacer de mí también un mejor profesional del diseño, utilizarlo mm. para navegar a favor. Sí, de hecho me queda constancia que hay entrevistas de trabajo que directamente utilizan ya software con inteligencia artificial y que si no tienes ni un ápice de conocimiento sobre la IA o cómo optimizar esos prompts, Claro. o sea, estás out. Hay mucho humo también en el mundo de la inteligencia artificial, lo hablaremos si quieres también, pero hay mucho humo. Puede que incluso una burbuja a nivel social de lo que es la inteligencia artificial y lo que puede llegar a hacer. Nadie sabe lo que la inteligencia puede llegar a hacer en un futuro. A mí personalmente al día de hoy me ha sorprendido decir, bueno, yo venía con una consulta y de repente me ha empezado a decir cosas, decir, hostia, que puedo hacer todo esto, pues oye, y yo,
pues maravilloso. Y ponerme ahí, Creo que y darme mi vida. a nivel ejecución, la inteligencia artificial es bestial. O sea, a nivel ejecución no hay una barrera. Pero sí a nivel de cómo lo utilizamos o a nivel de para qué lo utilizamos. Creo que está muy bien utilizar la inteligencia artificial. Creo que ahora mismo es necesario casi, o sea, utilizarla, implementarla, porque te va a hacer mejor. Si sabes Mm, utilizarla, te va a hacer mm. mejor profesional, mejor persona, te va a hacer tomar mejores decisiones, te va a hacer los papeles de organizar incluso por ejemplo, tus documentos del hospital y del médico para tener en regla todas las cosas que te pueden o no pasar, porque no sé si lo sabes, pero una de las cosas en las que la inteligencia artificial es mucho más puntero que en nada es en el ámbito de la medicina. Es de los puntos en los que más ha destacado la inteligencia artificial. Los Sí. estudios clínicos, los avances tecnológicos a nivel de medicina, Hombre, tenía conocimiento de que antes que se hiciera aquello de ChatGPT y todos estos, ya sabía que estaban haciendo cositas para optimizar o automatizar, hablaremos también de claro, automatizaciones. análisis no sé, de una ecografía, de una radiografía, de lo que sea, decir, mira, pues este paciente tiene no sé qué, y no hacía falta ni que el médico cogiera, se pusiera al trasluz y dijera, usted tiene el hueso roto, ¿no? Que ya cogía directamente. Correcto, y a Sé, nivel, sé que hay cosas así, no en profundidad, las sé en concreto, pero sé que ya existían algo así hace ya un par de añitos. O sea, que y a entiendo que nivel de ahora ya están tesis, bastante. y a nivel de tesis y de estudios de investigación, También. es increíble lo que ha hecho la IA. Si ves, o sea, hay estudios que dicen ya que gracias en el último año, gracias a la inteligencia artificial, se han avanzado casi 200 años en lo que podría tardar solo el ser humano en avanzar. Bueno, yo sigo pensando que aquellos que conozcan la saga de Terminator, Skynet, está is coming. Nos comen, nos comen. Yo, yo te prometo que, a ver, que yo me he criado en la infancia con Arnold Schwarzenegger, con Terminator y otras muchas películas, ¿no? Como Y Robocop y ya lo tal. ves más cerca, ¿verdad? Ya no lo ves Claro, como pero tanta es que es utopía. como. Va a llegar un momento, o sea, no digo como Iron Man que hace pum 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 y se empieza todo y llega Jarvis y te hace un montón de esquemas, pero luego el tío, claro, como es no va más, pues se hace un montón de cosas, pero hostia, es que va a llegar cualquiera, ¿no? Llegas del instituto y dices, bueno, venga, voy a poner con el ejercicio no sé qué de matemáticas, la ecuación de tercer grado, no sé qué, y ya estás. Una anécdota curiosa, hablando de Skynet y de Terminator, es que hace relativamente poco, no me acuerdo si era la inteligencia artificial de Cloud, las pusieron a competir en un juego y llegó un momento en el que no pasaban, o sea, estaban en bucle, en la misma escena, en la misma pantalla. Y le ordenaron a la IA, pues desconéctate. Vamos a desconectarla porque no Sí, estás no en bucle. avanzas. La IA no se desconectó. Intentó engañar a su propio sistema para decirle que lo mejor era seguir jugando hasta lograr avanzar y ignoró la orden de que se le apagara. Estamos muy cerca, ¿eh? Cuidado. Es importante también el tema de los guardarraíles y de controlar un poco los topes que se le pueden poner o no a la inteligencia artificial. No solo por estos temas, que al final es verdad que no hay ahora mismo peligro real de que vaya a pasar algo así, aunque Mm, sí que se resuene demasiado, pero sí que en ámbitos de uso, de cada uno cómo lo puede utilizar la inteligencia artificial y los peligros que mm. llevan a nivel social, eso sí que hay que tener un poquito Ya, de bueno, freno. ahora de momento tiene algunas, ya, ¿no? Que te pones a hablar de temas ciertamente polémicos, porque yo cuando salió lo del tema de, ay, que tiene modo voz, ¿no? Entonces te ponías a hablar con la esferita esta azul y yo decía, bueno, a ver hasta dónde llega, ¿no? Y empezaba a cambiarme el nombre, decía que me llamara no sé qué, luego le decía que te cambio también el nombre, luego y empezabas ya, y hacías cosas que decías, bueno, ya, pero. Y entonces empezaba como a El bucle, discutirle. el bucle. Claro, empezabas en ese bucle absurdo que decía, bueno, aquí ya es como me da la razón como los tontos, pero está en sus 13 de que hasta aquí ha podido llegar en el sentido de poder acompañarte. ¿Esto cuándo fue? ¿Me lo puedes decir más o menos? ¿Hace cuánto? Pues, a ver, ahora mismo estamos en la versión 5 de ChatGPT. Correcto, Vale, vamos a decirlo por versión quizá, creo que era la 3.5. correcto. Vale, me cuadra. O sea, Cuando no he vuelto a tener ese ese debate nivel o de... diálogo, ¿no? Porque, bueno, simplemente lo probé en su día y ya está. Pues es curioso porque cuando a la IA hace esto, en el mundo de la inteligencia artificial se llama alucinar. ¿Vale? Pues Sí, cuando sí, la sí, IA sí. alucina, supongo que lo habrás escuchado el Sí. término. La IA con GPT-3, o en este caso 3.5, 3, toda la saga de 3, Ujú. alucinaba en un 23%. Es decir, no quiere decir que 23 veces 23% alucinara, sino que quería decir que había un 23% de probabilidades de que la IA a lo mejor no incorporara bien la información. Ujú. Con GPT-4 se redujo ese 20%
se redujo un 85% del 20%. Vale. Eso se traduce en que a lo mejor ahora el nivel en el 4, en GPT-4, el nivel de alucinaciones a lo mejor bajaba al 4%. Del 20 al 4. Pero es que estamos hablando de que con GPT-5 ese nivel de alucinación en correspondencia a la chat de GPT-4 se ha reducido un 93%. Entonces, ¿qué está en 1? A día de hoy alucina un 0,03%. Hostia, pues eso es prácticamente nada. Alucinan más las personas cuando hablas con ellas, seguramente. Bueno, sí, también supongo. ¿Vale? O sea, hemos llegado ya a ese nivel de que es verdad que a día de hoy, si entrenas bien una inteligencia artificial, y esto es muy importante, el nivel de Claro, porque entrenamiento que tenga la a ver, inteligencia. yo te iba a decir, Adrián, digo, hombre, yo creo que en algún caso, o sea, de forma, no voy a decir habitual, pero que sí, de vez en cuando, que tal, ha tenido alguna alucinación, al menos por mi parte. Creo recordar con el 5, ¿vale? Hablemos claro, nosotros no tenemos acceso a ChatGPT 5 en su potencial, en su máximo potencial. Nadie. Lo tienen las grandes esferas, el acceso a GPT-5 en Bueno, su quiero máximo decir, con potencial. lo que aquello que nos Claro. proporciona, ¿no? Al día de hoy a todos los seres mortales. Pero porque cuesta mucho dinero mantener la inteligencia artificial. Entonces, dar esa capacidad para todas las personas sería, bueno, ya es insostenible a día de hoy la inteligencia artificial a nivel económico, pero fuera de eso, el nivel de alucinaciones que te hablaba, del 0,03%, es esta versión Pro de ChatGPT 5. ¿Vale? Ese que no tenemos casi nadie acceso. A lo mejor el nuestro alucina un 2%, más o menos. Es el rango que se maneja. Pero diría que a día de hoy hablar con ChatGPT, al menos a nivel escrito y sobre todo, porque hay que decir que a nivel de voz no es GPT-5, sigue siendo GPT-4. ¿Vale? Eso es también, hay que matizar un poco qué versión se utiliza para cada cosa. Esto está bien también saberlo. ¿Vale? O sea, seguramente implementarán GPT-5 en la voz para cuando salgan GPT-6, el nivel de chat. Un poco van así las versiones. Nada, te iba a preguntar que de este curso que estás ahora haciendo, que era dentro de lo que era el temario, qué es lo que más te llamó la atención, que dijeras, ostras, me merece la pena. Pues antes lo has dejado ahí, lo has nombrado. El tema de automatizaciones me parece de las cosas más importantes dentro de la IA. Automatizar tareas. El tema de automatizar tareas, para quien no esté muy familiarizado con ello, es un poco ahorrar el tiempo y el esfuerzo que le puede dedicar tanto un profesional, freelance o una empresa a las tareas que son como gestionar correos electrónicos, facturas, tema de calendarios, tema de contestar las fax, las preguntas de los clientes, todo este tema de este tipo de cosas se pueden automatizar. Muchas más otras cosas, son infinitas las posibilidades. Es creando workflows de estos, ¿no? Exactamente, es como un diagrama de un flujo de acciones que... Correcto. Una aplicación en base yo a que una... vengo de la programación, Ajá. ¿vale? O sea, de informática, lo veo como esa programación de, bueno, si sucede esto, entonces te vas aquí y si no los condicionantes, claro, eso es, un poco así, ¿no? Pues funciona igual y para la gente que sea más diseñadora, a lo mejor se puede comparar un poco con el tema de los tokens, por ejemplo, los sistemas de diseño. Lo que te sirven al final es crear unos flujos, crear una serie de grupos de elementos que te van a servir para en un futuro ahorrar mucho tiempo, ahorrar esfuerzo y seguramente sintetizar todo. Entonces es un poco la funcionalidad de las automatizaciones. A nivel personal, a mí me encantan los LLMs. LLMs son los chats conversacionales que todos conocemos, ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, en fin, todos los que hay. Me parecen maravillosos porque además es que los implemento seguramente como casi todo el mundo en mi día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me ayudan a gestionar los correos electrónicos, a la hora de contestar, cómo debería contestar o cómo no, a crear GPTs, crear projects dentro de... Y de todo el elenco que existe ahora, de esos LLMs, ¿cuál es por excelencia ahora mismo de tu punto de vista o de lo que tú has podido experimentar? No estoy diciendo que tenga que ser, pero de lo que tú has visto, claro, es decir, no, es mojate, pero que no pasa nada, ¿no? A ver, la diferencia hoy en día es muy mínima, o sea, es mínima. Tú ves los benchmarks de las distintas LLMs y es ínfimo. A lo mejor donde uno llega al 83%, el otro llega al 82,7%. O sea, es casi imposible. Es verdad que al final va un poco de afinidad de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo más afinidad con ChatGPT. Sí que es verdad que uno de los problemas que hay a día de hoy, por lo menos desde mi punto de vista, es que no hay una forma fácil de transportar toda la información que tiene una IA a otra. Me explico. Todo lo que sabe ChatGPT de mí, porque lo llevo utilizando casi desde que nació ChatGPT a nivel comercial, tiene información de mí absurda. O sea, prácticamente es como un clon mío lo que tiene ahí dentro. ¿No se le puede pedir que haga un documento con toda la memoria? Eso no se puede hacer a día de hoy.
siempre van a faltar cosas, porque además recordemos que ChatGPT hasta hace poco Bueno, no se sí. quedaba con las conversaciones, no aprendía. Bueno, ahora te sale lo Ahora de estoy recordando. como memoria actualizada, algo así, ¿no? Sale Claro, ahí ahora sí como que un a toast. partir de hace un año y medio sí que es cuando empieza a recaudar toda la De, información. de- de hecho, cuando le pides que haga un documento que con no sé cuántas páginas y tal, tiene como problemas técnicos, por así decir. Entonces, lo que te pide es que él te va haciendo como por paginados, por así decir, por bloques, Ujú, grandes bloques, te los va poniendo, digamos, en el chat y que luego tú cojas, los copies y los pegues en el documento. correcto. Pues para mí es uno de los grandes problemas porque a mí a nivel personal me gustaría mucho utilizar en mi día a día otro tipo de chats, otro tipo de LLMs, pero me resulta ahora mismo imposible cambiarme de ChatGPT, o sea, las cosas como son. Como ecosistema es verdad que a nivel empresa, diría a nivel, si yo tuviera una empresa que siempre utilizas Microsoft, Copilot sería seguramente lo más útil, ¿vale? Pero porque a nivel de jerarquía y de empresa está integrado en todo, entonces es mucho más fácil de gestionarlo todo. Ujú. Como segundo eje de conexión entre diferentes herramientas, Google seguramente, el ecosistema de Google ahora mismo se está poniendo también mucho las pilas con las conexiones entre distintas herramientas con la inteligencia artificial. Claro, es que usa todo su ChatGPT no tiene ecosistema. eso. De hecho, claro, es que lo usa Google, o sea, la empresa de Google está usándolo en la plataforma de Google, Correcto. en el Y buscador. Copilot en Microsoft, Claro. dentro del ecosistema. Sin embargo, ChatGPT se está teniendo un poco que ver en las de tener que hacer integraciones. Claro, es que para mí ChatGPT, si habláramos del ámbito de la música, es como si fuera Spotify. Correcto. Porque, claro, tú tienes Apple Music, tú tienes YouTube YouTube Music Music, Premium, exacto. que por cierto es el que a mí yo tengo, es el que gasto. Ya somos dos. Pues bueno, pues ya está. Veo que tres también por ahí. Estupendo, genial. Por lo que sea, ¿no? No sé si es que os habéis influenciado. Bueno, vale, pues la verdad es que hemos hablado bastante de la IA y no sé qué puntos podríamos tocar más para reflejar un poquito esta información que quizá a la gente le interese. Mira, sí, para el tema, por ejemplo, suponte que al día de hoy tienes que hacer un proyecto, en este caso de Product Designer o UX, y te dicen, bueno, ¿cómo le podemos sacar partido a la IA? Brevemente así, ¿qué les dirías? Bueno, la IA para mí, por lo menos como yo la uso, lo que más valor tiene es a la hora de investigar. ¿Vale? La IA, lo que antes a lo mejor tenías que hacer una fase de investigación y abrías, tú lo sabrás también, tropecientas páginas de internet, muchísima documentación, muchísima información, que es verídico y que no, que es mejor y que no, que está actualizado y que no. Ujú. Para todo esto, para mí la inteligencia artificial es muy potente, ¿vale? O sea, absorbe información como nadie. No hay ningún ser humano que absorba tanta No, información como la inteligencia artificial. y tan rápido. Por ejemplo, yo me apoyo mucho en este aspecto a cuando ya tengo toda la documentación, eso lo hago mucho con ChatGPT, a la hora de buscar información, de buscar fuentes. Sí que es verdad que para esto me gusta utilizar no solo ChatGPT, sino también otras para contrastar esos resultados que Ujú. puedan darte. Cuando ya tengo toda esa información, me gusta mucho utilizar Notebook LM, no sé si te suena, Ese es de Google. es de Google, es básicamente lo que hace es acuñar toda la información que tú le des, ya sean links, enlaces, entradas de blogs, PDFs, documentos de vídeo, de audio. Pero que de alguna forma está acotado. Es decir, no se nutre del exterior a no Ahí ser que está. se lo des Ahí tú. está la importancia del Es como tu notebook. Tamagotchi. Correcto. Es lo que tú le das, es con lo que va a trabajar. Y me parece muy importante porque al final ChatGPT o Gemini, aunque le digas que no se basa en otros datos externos, está contaminado de esos datos externos. Sin embargo, Notebook LM, cuando tú abres un nuevo proyecto en Notebook LM, es vacío. No hay nada de información ahí dentro. Y además entiendo, o sea, yo no lo sé, pero me lo han contado, en el sentido de que como está en el ecosistema de Google, ¿no? Como que de alguna forma todo lo que tienes en el Drive, ¿no? Lo puedes vincular. Claro, y no tienes que hacer tantas triquiñuelas, sino que de forma sencilla, ¿no? Le puedes nutrir con esa Correcto. información. A nivel de fuera de diseñador, es verdad que esto os diría, por favor, no lo uséis si sois diseñadores, pero entiendo que hay más gente a lo mejor mirando el vídeo que le puede interesar, o incluso, vale, a los diseñadores puede que en algún momento, claro, depende, vale, ¿no? La circunstancia a lo puede mejor ser que, oye, para puede llegar sacaros a ser del apuro. interesante. Eso es. Notebook LM tiene una opción de que una vez tienes ya toda la información ahí acoplada dentro del sistema, puede generarte una presentación automáticamente, con voz y vídeo, de lo que tú le has dado. ¿Vale? Es una presentación como la que hacemos nosotros, podemos hacer en PowerPoint o en Sí, Figma Slides, verdad, me lo dijeron, sí, me lo dijeron. pues, No lo he hecho, pero me lo dijeron que se podía hacer. y puedes hacer un podcast.
Por ¿verdad? ejemplo, a nivel de todo lo que Se le está- documentes. amigos, se están perdiendo valores y en vez de ser Repito, personas, no lo ¿no? utilicéis. No, a ver, se puede utilizar dependiendo de la persona o de las Yo, circunstancias. yo quiero entender que estas herramientas son muy útiles, primero para uso personal, pueden ser muy útiles para entender ciertas cosas que a lo mejor te cuesta entender, o si Ujú, a lo mejor hay un libro o alguna documentación que necesitas acoplar en tu ujú. interior y te lo pones en un podcast y oye, vas andando por la calle, vas a hacer la compra y te lo pones en el oído. Y vas aprendiendo de una forma mucho más dinámica, que no es leyendo simplemente un libro. Sí. Para eso es muy útil, por ejemplo. El tema de las presentaciones también es muy útil, entiendo, a lo mejor si es una empresa que no está para nada relacionada con el diseño, para transmitir un poco su feedback o para transmitir un poco sus valores o sus productos. Es como un Kanban, pero más interactivo. Exacto. Es una presentación, es verdad que... Porque, claro, para Canva, o sea, digamos, el padre era Photoshop, Correcto. por así decir, ¿no? En plan, te hago aquí un diseño de la hostia y luego O ya incluso InDesign podría ser también así el... también, Mm. sí, Pues la ventaja es que no la propia presentación te incluye la voz. O sea, mientras te va pasando las slides, te va hablando y te va comentando los puntos maravilloso, importantes maravilloso. de tal. Entonces me parece muy útil. Por ejemplo, para aprender, Notebook LM también es súper útil. Pues tú le puedes meter toda la documentación de, yo qué sé, estás aprendiendo inglés, por ejemplo, y le metes toda la información que tengas de nivel B1 he encontrado estos temarios, estos ejercicios, estos... Y él te lo puede esquematizar, te lo puede sintetizar, te puede hacer incluso un examen a nivel de lo Ostras. que le des. Entonces te puede hacer incluso una sección de fax. Es que parece que no, pero es que tenemos tantas posibilidades que Es no las infinito. imaginamos. Es infinito. Claro, Es, claro, es es infinito. infinito. Y luego cada una de Como ellas, la la forma de creatividad. explotarlas también son infinitas. Entonces es como no tiene sentido muchas veces. O sea, creo que al día de hoy seguimos no eficientando bien el uso de la IA. Y lo mal utilizamos. Esa es otra. Eso también pasa, ¿eh? De coger y tratar el ChatGPT o cualquiera de los derivados del mismo de una forma incorrecta. O sea, a mí me han llegado oídos de hacer prompts vamos a decirlo así, prompts de mierda. De coger y decir, mira, esto a lo mejor podías eficientarlo cogiendo y pasándonos todo de una vez o con un documento, como tú decías, etcétera, para luego posteriormente automatizar un proceso que en vez de coger y hacerlo en 5 pasos, lo haces en uno y ya lo tienes. Correcto. Yo, por ejemplo, en la parte de GPTs, no sé si conoces bien los GPTs o los proyectos dentro de ChatGPT, es crear como un mini GPT Ah, personalizado un para ti. agente, Claro, no, un agente es que son conceptos distintos. ¿vale? Un agente hoy en día es algo, es como que tú le das una tarea y él va haciendo esa tarea de forma automática, autónoma. No, 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 o sea, vale, sí, vale. Está el agente que te hace Exacto. tareas de forma automática y luego está un agente que es como un especialista que tú has En algo creado. concreto, que tú lo has especificado, que Sí, ese es su rol. Eso es el GPT, sí, exacto. Por ejemplo, para mí es muy útil, tengo un conocido que, pues oye, ha tenido muchos problemas médicos, por ejemplo, desgraciadamente, ¿vale? y él no tenía ni idea de cómo gestionarlo, ¿vale? O sea, no. Entonces intentó contar conmigo para si le podía ayudar. Yo lo que hice fue crear un GPT que se nutría de todos sus informes médicos. ¿Por qué? Hostias. Porque me da todo el historial él de sus informes médicos que yo le voy poniendo a GPT Mm, y aprende de él, aprende de cada revisión que ha hecho, qué resultados tiene, y lo va analizando todo constantemente. Entonces, analiza muy bien lo que le puede pasar, cómo puede estar mejor y le explica con palabras que él pueda entender qué es mm, lo que le puede pasar y cómo puede estar mejor. Obviamente esto no estoy diciendo que sea un sustituto del médico, ni mucho menos. De hecho, no, esto se hombre, hace con los resultados de los médicos. Pero correcto. sabemos todos que muchas veces cuando nos dan un informe No de se entiende, laboratorio o de no lo se que entiende. fuera, pues es como si nos hablan chino. Pues este GPT lo que te ayuda un poco es a llevar a tu mundo un poco, entender qué te está pasando. Claro, pues y entonces volviendo un poco al tema de lo que es el UX, al final esto podemos hacer un paralelismo, ¿no? Y decir, bueno, mira, resulta que hemos hecho una investigación porque hemos hecho unas entrevistas con usuarios y nos han arrojado toda esta información, ya Correcto. sean vídeos que luego estén en Google Drive y luego se lo damos, en este caso, al de Google, o incluso un Excel o un PDF, lo que sea, que hayamos hecho previamente, se lo podemos decir, ¿no? Y de esa manera nos da como unos insights o unas conclusiones o unos Correcto. patrones Con que las nos... automatizaciones, como decías, por ejemplo. Claro, claro, que siempre está, nunca está de más, pues oye, revisarla por si acaso, está ese porcentaje ínfimo de alucinación, pero bueno, que también nos sirve a nosotros también para estar un poco a día y no hacer como sí, todo lo que me diga ChatGPT, que en su mayoría está bien, Todo hay que revisarlo siempre, pero siempre. igualmente por si acaso, porque al final también, oye, está nuestro trabajo en juego, ¿no? Nuestra... Correcto. Un caso de uso muy útil para diseño UX que se me ocurre es, por ejemplo, lo que estabas hablando de usabilidad o de temas de
test con usuarios, por ejemplo. Ujú. Pues una automatización podría ser perfectamente, mira, voy a vincular mi Excel con Make, por ejemplo, es una herramienta de automatizaciones que se utiliza mucho a día de hoy. Make, N8N, hay un montón, ¿vale? Pero las dos que más creo que se utilizan son N8N y Make, Pero para hacer esos flujos, para ¿no? hacer esas Vale, automatizaciones. lo digo porque, claro, Para que tú la lo gente tienes como entienda, muy, claro. tú lo tienes muy interiorizado, pero entiendo, o sea, yo porque a mí me suenan esas Correcto. plataformas y son como pequeños nodos que es como un mapa, ¿no? Y que tenemos esos pequeños nodos con diferentes tareas o condiciones, las cuales Correcto. luego tiene que ir obrando, ¿no? Ese agente, La clave está en conectar todas las herramientas que tú ya usabas claro, con estas incluyendo herramientas WhatsApp. nuevas. O sea, a Correcto. WhatsApp pasa. WhatsApp, Telegram, Gmail, Claro, claro. Excel, incluso hay muchas que admiten ya conexiones con Figma, por ejemplo, o con bases de datos, o sea, con todo lo que te Por puedes favor, imaginar. mundo, parad, porque no alcanzo, ¿eh? No llego. Entonces, un flujo muy interesante podría ser, por ejemplo, mira, tengo un diseño hecho en Mm. Figma y necesito enviarlo a usuarios para que hagan testeo con ellos y luego tener un feedback de esos. Antiguamente, ¿cómo lo harías? Pues mails, campañas de mail, o hacer ofertas, o dar premios, en fin, contactar con gente al final muy tediosamente, todo el Ujú. rato lo mismo, tada. De esta forma, por ejemplo, se podría hacer una automatización de, mira, tengo aquí el link en Figma de mi prototipo. Yo he conectado mi Figma a Make. Por lo tanto, conecto el prototipo a Make. Tengo el proyecto ya dentro, perfecto. Voy a hacer que ese proyecto se envíe a los 100 usuarios, a los 100 contactos que tengo en mi cuenta profesional. Puedo filtrar porque contactos quiero también. Entonces lo conecto, conecto con mi cuenta de Gmail, por ejemplo. Ujú. Y le hago una automatización que sea, oye, quiero que cuando el enlace yo le dé OK, lo tienes que conectar, la automatización, cuando la conecte, quiero que este enlace se conecte a mi cuenta de Gmail, que busque a todos estos contactos. Y quiero que envíe un correo a estos contactos con el enlace que he hecho del prototipo. Y dirás, vale, pero tendrías que hacer contenido de texto, ¿vale? Tú puedes encadenar diferentes acciones dentro de las automatizaciones. Entonces, para buscar esto, he conectado a ChatGPT para que me redacte un correo personalizado a cada contacto en el que le diga qué es lo que tiene que hacer con el prototipo, que lo adjunte al correo también y que se envíe. Y no solo eso, sino que cuando lo reciba el usuario y lo responda en el correo, cuando lo abra el enlace, ya sabemos que Figma detecta cuando amplía o cuando abre no la aplicación Sí. o el prototipo, quiero que me llegue una notificación, que Make se active y que conecte con mi Excel, por ejemplo, con mi cuenta de Excel. Y que ponga un Y registro que de ahí que se haga esa un registro persona de qué ha respondido, cómo ha respondido, qué es lo que ha hecho, y lo tienes todo hecho. Maravilloso. ¿Y eso es una de las cosas que has aprendido? ¿Eso Es en una de el las curso? cosas en las que estamos ahora. Es verdad que tiene una curva de aprendizaje muy gorda. O sea, Sí, a ver, que tú lo dices así como muy... no, suena muy ¡guau! bonito, pero... No, a ver, bonito, pero Y no, hay que no es entender que tiene fácil. fallos. O sea, por eso decimos lo de la supervisión. O sea, tienes que, Mm. por lo menos, hasta ver que eso funciona bien, estar al loro y estar pendiente de Sí, pero funciona, con ¿no? el tema de la tecnología, o sea, para que evolucione se tiene que utilizar y se tiene que Correcto. estar en ese error, Esto es así. Entonces, quien quiere estar en la cresta de la tecnología tiene que estar así. Correcto. O sea, y de hecho el tema de que seas una persona curiosa dentro de lo que es nuestro ámbito es muy importante también, porque si no te estancas. Es un valor que es necesario. Sobre todo en el O mundo, sea, es muy en el valorable sector tecnológico, positivamente. digital y creativo, es fundamental. Correcto. Pues bueno, ahora que hemos hablado de tanta tecnología y sobre todo de IA, vamos a pasar ahora a un espacio que es un minijuego, Venga, va, a ¿vale? ver. Que tiene que ver con la IA también. Entonces, esto trata de que yo te voy a decir una serie de frases y tú me vas a tener que decir si esas frases han sido creadas por IA o por una persona. Complicado, ¿eh? Hoy en día, complicadísimo. Bueno, a Vamos ver, allá. quiero Hemos decir, venido a jugar. si ganas, te doy la enhorabuena y has quedado como Un un apretón de rey manos, como debe ser. también. Y si pierdes, pues bueno, lo Palmadita en la importante es espalda. participar, ¿no? Y ya está. Sería un poco, a ver, perdonadme si fallo, ¿eh? Dirá la gente, a lo mejor este señor está aprendiendo aquí inteligencia artificial y ahora no da ni una. O sea, Bueno, a ver, no quiero decir, tú estás aprendiendo. De hecho, hemos venido a jugar y en la vida hay que perder. claro, o sea, todo esto a mí, por ejemplo, sí que es verdad que a mí me ha sonado, o sea, me suena y he mirado alguna plataforma porque he puesto interés, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que yo, por ejemplo, no he puesto en práctica. Pero bueno, por lo menos en mi caso tengo nociones. Habrá gente que ni tan siquiera lo sepa, pero en tu caso es que lo has podido aplicar, pero bueno, evidentemente porque estás haciendo el curso. Entonces, ¿eso qué implica? Que ahora mismo, con lo que estamos hablando, pues quien tenga esas inquietudes,
pues que sepa que a través de esos cursos puede conseguir todo eso que tú estás diciendo. Ujú. Y si no, pues oye, pues siempre habrá un montón de tutoriales por YouTube o lo que sea que ahí estarán disponibles para que ellos se pongan a inventar y hacer cosas nuevas. Correcto. Bueno, pues mira, vamos a empezar con la primera y dice así. Chanananananán. Vale, el usuario no siempre tiene la razón, pero sus frustraciones casi siempre la tienen. Diría que esto es humano. Esto es humano. Me lo voy a apuntar. ¿Vale? Para luego... Vale. Diseñar, la siguiente. Diseñar es tomar decisiones con empatía, no solo con datos. Esta es complicada, ¿eh? Muy complicada. Diseñar es tomar decisiones con empatía, no solo con datos. Voy a decir IA, en este caso, aunque es muy probable que también pueda ser humano, pero bueno. Vale, pues te voy a adelantar, ¿vale? Vale. La primera que hemos dicho la ha dicho un ser humano. Vale, Y la segunda la ha dicho la IA, vale, muy bien. ¿vale? Vamos bien. La siguiente, hay 6. La mejor interfaz es la que no existe. Eso lo ha dicho un humano. Voy a jugármela, voy a decir que eso lo ha dicho un humano. Me la juego. Bueno, vamos a tomar apuntes aquí. Pues no, lo ha dicho la IA. Vaya, tienes razón la IA, ¿eh? 4. Los PRON son los nuevos wireframes. Eso lo ha dicho un humano. ¿Correcto? La IA no nos va a reemplazar, pero alguien que sepa usarla sí. Eso lo ha dicho un humano. ¿Vale? De hecho, esa frase la he escuchado. Es más, lo he dicho yo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Lo he dicho yo. Podría ser, Autor perfectamente. Adrián. El diseño centrado en el usuario pronto será diseño centrado en la predicción. Voy a decir la IA. Ser humano. Bah, Vale, de las 6 has acertado 4. bueno, 1, 2, 3, 4 y has fallado 2. No está mal, Hemos más del aprobado. 50% has aprobado. Pero hay una cosa que no te he dicho. A ver, venga, va, la trampa. La trampa. Estas frases me las ha proporcionado la IA Todas. en su totalidad. Pero, ¿de dónde se nutre la IA? ¿De dónde se nutre la IA? Sí, ¿de dónde saca esa información, esas conclusiones? Yo diría que de profesionales del diseño y de la inteligencia artificial, claro. En este caso de la IA, porque estás hablando todo de la IA, pero yo diría que son gente que se dedica a la IA, ¿no? Gente que se dedica a la IA. Que la ha creado, puede ser. Gente que ha creado la IA. O sea, Podría son ser. personas al final. Vinculados a la IA, seguro. O sea, son personas. Sí, Vale. diría. Yo no sé lo que pensará el resto, pero que si quieren que lo pongan en la caja de comentarios, a ver qué opinan. Pero al final esto, yo entiendo que un poco la conjetura de todo esto, ¿no? O se resume en, ¿son por parte del ser humano o de la IA? Porque claro, si se nutre la IA Al final del ser ha tenido humano, que venir del ser humano, sí o sí. entonces, claro, la cuestión está en que inicialmente yo te he dicho nada más decir que esto me lo ha dado todo la IA y luego yo me he inventado en plan, ¿esta viene de tal o ha venido de cuál? ¿Sabes? O del ser humano o de la IA. Pero todas me las ha proporcionado la IA, pero a su vez, Sí, que al final el Ha venido origen del de ser todo- humano. Al final el origen de todo es el ser humano. porque si no, no tendría nada la IA. Correcto. ¿Vale? Pues esto es como un poco a modo reflexivo, ¿no? Es un jueguecito que me saca un poco de la chistera para Muy hacer esto. divertido. Bueno, muy divertido. Ha sido interesante cuando me Ha sido divertido, sí. Te animo a que lo hagas con Con los otros próximos, ¿verdad? profesionales. No, lo que pasa es que ya se me va a ver el plumero, porque van a decir, va, este tío ya tal. Bueno, siempre se puede modificar un poco. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Y esto tiene que ver un poco de cómo describir la evolución del diseño de producto al día de hoy. Hablando de lo que es el producto de ayer y el de hoy. Bueno, ¿Cómo lo enfocarías tú? es complicado esto, ¿eh? Porque ha cambiado tanto que empezar, o sea, para mí los cambios más importantes, la evolución desde ayer hasta hoy,
los más evidentes o lo que más La accesibilidad, por ejemplo, me parece algo que ha cambiado muchísimo, para mejor. para mejor. Creo que antes, donde la accesibilidad era simplemente una serie de reglas que hay que seguir y punto, a día de Ujú. hoy ha adquirido un nivel de que lo que diseñes tiene que adaptarse a la mayor parte de personas posible. Yo no Mm. soy un experto en accesibilidad y de hecho es una de las ramas que seguramente voy a aprender de aquí a no mucho tiempo, seguramente después de la IA. Pero, pero me Son parece, como una checklist que tenemos todos y que claro, si no estás al día, pues bueno, es fundamental. La accesibilidad hoy en día es fundamental para mí y creo que es una de las cosas que mejor han evolucionado con el paso del tiempo del ayer al hoy. sí. Ah, ya no. Por ejemplo, también una de las cosas que creo que han cambiado muchísimo ha sido que antes se diseñaban interfaces, tal cual, Ujú. y hoy se diseñan sistemas, para mí. Sistemas vivos, casi. Me explico un poco con esto. Ah, antes, cuando diseñábamos, era generalmente para diseñar pantallas. Diseñabas para un móvil o diseñabas para un ordenador, por ejemplo. Pero a día de hoy, una interfaz se adapta constantemente a cualquier dispositivo. Estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, pantallas, relojes, incluso sistemas de auditivos. Los sistemas están vivos y además cambian muy rápido, se adaptan casi al instante. Eso creo que es un cambio también muy importante que ha habido con el paso del tiempo. Mm. Diría que un poco vinculado a la inmediatez también del día de hoy, ha Mm. sido la obligación de este tipo de avances. También creo que no ha sido, para algunas cosas yo creo que no ha sido positivo ese cambio, esa inmediatez, ¿vale? Ahora luego, si quieres podemos expandir un poco más esta parte, pero creo que ha sido un poco hándicap también a la hora de crear sistemas un poco más personales, por así decirlo, un poco más, con más mimo, diría que un poquito más de mimo. Sí. Diría un poco que me quedaría con esas dos cosas. Obviamente también me quedaría con el avance de la inteligencia artificial dentro del producto digital. Es Se creo que un nota. boom enorme también y creo que ha cambiado mucho la relación entre humano y máquina. Mm. Cómo nos comunicamos. Antes diseñabas con herramientas estáticas. Quiero decir, tú antes en la máquina directamente le dabas órdenes a través de un Era, terminal, ojo, exacto, pero claro, eran con, vamos a decirlo así, con códigos. correcto. Para ábreme esta carpeta, no sé qué, luego pasó esa versión, vamos a decirlo así de esta manera, esa versión 2.0 donde tenías un Windows o un Linux, ¿vale? Con interfaz, el cual podías clicar con el mouse y todas estas cosas, ¿no? Sí, Con el tema, por ejemplo, de las páginas web, yo diría que en los 90, incluso mucho antes, eran páginas web estáticas, luego se pasaron a la 2.0 las y luego dinámicas. Luego las dinámicas. claro, está el tema de las redes sociales, ¿no? Que también estaban ahí involucradas, está, las dinámicas, efectivamente, y luego al día de hoy ya que es una locura, ¿no? Que Ahora es una fiesta. es una Una fiesta, fiesta del es una diseño. fiesta. Es una fiesta. Poco boomers en ese aspecto. Bueno, a ver, pero quiero decir que hay un antes y un después, o sea, no nos vamos a remontar de por qué existía Internet, ¿vale? Gracias, No, pero es entre... que este cambio ha sido muy rápido. Sí, Pero ¿qué dices? O sea, esto ha sido en cuestión de 10 años, a lo mejor en 15 años. Han habido esta evolución bestial, o bueno, sea, hemos adelantado 200 años, has dicho, ¿no? en Creo el mundo de recordar. la medicina. Hostia, es increíble. Es una locura. Sí, efectivamente. ¿Y hay algo que del diseño de antes o de cómo se diseñaba antes que eches en falta? Pues un poco iba vinculado a lo mejor a lo que estamos hablando, precisamente. He hecho en falta el que antes se diseñaba con calma. No con calma, pero se diseñaba con tiempo. Había más tiempo para diseñar las cosas. Creo que las cosas se hacían con más calma. El proceso no era tanto la mentalidad de que hablábamos antes, de falla rápido, falla barato. Mm. Antes se buscaba hacer cosas bien a la primera. Yo creo que eso Y eso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, me explico. Ahora, para mí, el sistema ágil se basa en claro, iterar. es que justo ¿Me te iba a decir, entiendes? digo, es que, claro, Tiene Scrum, sus amigos, cosas, sola está claro. para venir a ayudarnos, ¿no? Como todo en el mundo, creo que no hay nada Para poder perfecto. pivotar a tiempo si hay Claro. alguna historia que no encaja. Como todo en el mundo, creo que no hay nada perfecto. Sí que es verdad que a nivel de resultado final, es probable que a día de hoy todo sea mucho menos personal, por así decirlo. Es mucho menos creativo, menos artístico a la hora de diseñar. Creo que se ha desvinculado un poco el lado más personal de dejar tu huella en el diseño. Y creo que se ha pasado, lo vemos en las marcas, por ejemplo en el diseño gráfico, lo vemos en que todas las marcas son iguales ahora. Se han Mm. hecho todos el diseño y todos son iguales. Tipografía de palo seco, blanco y negro y para adelante. Ya. Pues creo que ha pasado lo mismo al final en el mundo del producto digital y creo que he hecho un poco en falta de ese mimo. A las tipografías, al hacer las cosas más manuales. Eso creo, y creo que si encontramos el equilibrio, o sea, creo que ahora estamos en el lado opuesto de lo que había antes,
Creo que, de hecho, creo que ya estamos empezando un poco a remar un poco también para atrás y creo que se está Sí. notando. Se está recuperando el disquete para guardar. No, pero sí los iconos con forma de disquete, es probable. Claro, bueno. Pues con el tema esto de innovar un poco con el diseño y que no sean todos iguales, ¿qué te ha parecido el nuevo diseño que presenta Apple con el Liquid Glass? Wow, Liquid Glass. A ver, Eh, yo hace 2 días que me actualicé el móvil y parece que tengo un móvil distinto, o sea, parece uno nuevo, macho. Creo que Apple no solo ha hecho un rediseño esta vez, creo que ha querido también hacer una declaración de intenciones en este aspecto. Me explico. Creo que precisamente a conexión con lo que te estaba diciendo antes, Apple ha querido recuperar un poco eso que hablábamos de la personalidad a la hora de diseñar. Mm, Creo que ha querido, igual que cuando hizo iOS 6 con el esqueumorfismo, no sé si te mm. acuerdas, es cuando hubo también un rediseño muy importante de Apple y se cambió la estética por completo. Pasó lo mismo que ahora, o sea, fue un cambio radical. Claro que son 20 versiones, por cierto, pues esta es la 26, creo. Imagínate. O sea, han pasado 20 versiones desde... Y la No. gran mayoría son evoluciones de la anterior, pero cada X tiempo es como que hay un golpe disruptivo. Y yo creo que en Mm, este caso ha sido un poco ese golpe. Fuera ya de que la interfaz pueda ser más bonita, menos bonita, le guste a alguien o no le guste, creo que no voy a discutir el tema estético, ¿vale? Porque al mm. final es un poco personal. Pero sí que creo que es un poco de vuelta al software táctil, ¿no? Al ver las cosas más táctiles y que sea todo más físico. Sí, Eso que te estaba hablando antes de echar de menos un poco el que, joder, que todo sea al final minimalismo, todo súper capa blanca y tipografía negra y ya está. sí. Pues creo que ha sido un poco ese paso. Problema, Que tiene que ver un poco con, o sea, quiero decir, que choca un poco a lo mejor con Material 3. correcto. Material Porque 3 es como todo muy aún sigue la plano, evolución muy esa, aún tal, sigue la ¿no? evolución Muy esa flat. moderna. Claro, sigue esa evolución moderna. Sin embargo, Apple ha dicho, voy a dar un giro. Sí. Es verdad que aquí trae un problema y uno de los problemas que trae es que Apple, al igual que muchas compañías de mucho renombre de diseño, puede ser Google, en este caso con el Flat Design, Material Ujú. Design, Fluid Design, Liquid Design, en fin, todo lo que hay ahora, tiene todo el mundo ahora lo voy a copiar y lo voy a poner en mi aplicación y en mi web y lo voy a meter hasta en la nevera si hace falta. Apple seguramente ha hecho esto tras un estudio muy minucioso de lo que puede o no puede hacer y qué capacidades tiene para poder hacerlo, me explico. No ha querido, o sea, desde mi punto de vista creo que es muy complicado también llevar esto y no sacrificar usabilidad, no sacrificar la parte intuitiva de la aplicación. Ujú. Y Apple lo puede hacer porque tiene un equipo inmenso de diseñadores. Sin embargo, es muy complicado que cualquier empresa, todas las empresas quieran ahora imitarlo, porque a lo mejor tu aplicación no lo permite. Hay que tener mucho A cuidado. ver, sí que es cierto, ¿no? Que en las últimas versiones de Figma, quien diseña sí que tiene ese efecto, ¿no? Pero que, Las tendencias. claro, en este caso para gente de desarrollo, pues que exista, claro, es que es todo muy novedoso y entonces yo creo que de aquí a medio año, un año, ya seguramente existan frameworks de componentes que quizá te permitan eso, porque para la gente de desarrollo los pueda de alguna forma consumir. Entonces sí que estarán, pero claro, Pero de primeras hay que entender también, claro. ya no solo que esté O bien, sea, pero quiero decir que esa parte innovadora, sí, igual y que... ya no dejará de ser Claro, innovadora es y será como, lo que se lleve. claro, es como cuando te enseñan sistemas de diseño, ¿no? Y dicen, pues mira, este es un sistema de diseño muy chulo, el de Material 3. Y dices, ostras, ¿tengo que llegar hasta este punto? Pues no, porque es lo que tú dices, tienen unos medios tan bestias que a lo mejor estás tú solo para hacer toda esa argumentación. Y lo tienen tan detallado que solamente te sirve para coger aquello que realmente a ti te interesa y que a tu equipo de desarrollo o las futuras personas que vayan a formar parte de tu equipo o equipos, pues lo vayan a consumir. Claro. Pero es que si no es una locura. O sea, quiero decir, normalicemos las cosas. Sí, O sí, sea, es decir, el equilibrio. dinero igual a lo que quieras, junto con el tiempo, ¿vale? Pero si no tienes los recursos, pues tienes que limitarlo. Pues sí, yo te iba a hacer una mención a ver qué te parece a ti con Cuéntame. respecto a Liquid Glass. Y es que en algunos foros se comentaba un poco, y yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, hace, ya que te digo, 2 días que me lo instalé y he probado y he visto que el tema de la accesibilidad regulichi, en el sentido del contraste. Lo que hablábamos, Eso de es. hasta qué punto tienes que sacrificar usabilidad o accesibilidad, incluso, para poder hacer este paso disruptivo. Claro. Es que tiene ese fondo, ¿no? Que es También es verdad que semitransparente, pero que... es debatible también, ¿eh? O sea, me refiero, yo creo O que se puede mejorar. que la gente es muy purista. La gente es muy purista, me refiero.
creo que los cambios, la gente se tiene que adaptar a los cambios al final, ¿vale? Y es verdad que un cambio disruptivo conlleva un periodo de aprendizaje y un periodo de adaptación. Ujú. Creo que esos foros a lo mejor o esas personas que puedan decir que ahora Liquid Glass es más, que estorba un poco, creo que son minuciosas. O sea, creo que son muy detalle, mucho al ¿Tú detalle. crees? Yo O creo que sea, sí. yo es que, yo sí, a ver, quiero decir, Adrián, yo sí que es verdad que he visto que a lo mejor cogía y tenía el móvil así, luego le he dado la vuelta y resulta que el título, como el fondo ya no era negro, ya no me encajaba y estaba sobre un fondo clarito, por tanto, las letras que contenían, El digamos, esa contraste. cara ya no se veían, por ejemplo. Pero, Pero yo pienso, o sea, estoy de sí, acuerdo en parte contigo en el sentido de, oye, hay que darles una oportunidad en el sentido de, oye, habéis sacado una primera versión, vamos eso a te iba a llamarlo decir. así, pero que posteriormente se ha de mejorar. Claro, O sea, en el obviamente. sentido para ver que en todas esas situaciones implica eso. Es que, a ver, es que eso, aquello es un monstruo de crear. O sea, no puede ser perfecto. O sea, es Apple, vale, es Apple. Te gastas 1.500 euros en un iPhone, vale, Correcto. estamos de acuerdo, pero, ostras, pero que detrás de todo ese proyecto, ostras, hay mucho tiempo y mucha dedicación y muchas historias. Entonces, Hasta cierto momento me parece bonito. a mí me encanta. No digo el diseño, Aparte. digo los debates. Este tipo de Ah, debates de la gente, porque eso es al final lo que nutre al diseño. sí. O sea, a lo mejor Apple se había dado cuenta, pero a lo mejor. Porque yo no me creo, sinceramente, a nivel personal, no me creo que Apple no se haya dado cuenta de que al poner el móvil de lado, el contraste con el nuevo Liquid Glass no fuera bueno con las letras. Creo que no era una de sus prioridades. Y creo que es lo que tú dices. Creo que para eso están las actualizaciones y para eso está el iterar, lo que hablábamos. Correcto. ¿Vale? No es nada Ujú, que te vaya a cohibir de poder utilizar el móvil. O sea, ujú. ahora hay que iterar, hay que mejorar y hay que pulir. Y seguramente cuando esté pulido del todo, la gente se habrá adaptado completamente y entonces se habrá olvidado ya de lo que había antes en Apple. Bueno, y ya cambiando un poco de tema, quiero hablar ya de una parte, digamos, más, vamos a decir, profesional, pero personal, en el sentido de cómo te has sentido tú a lo largo de estos años ejerciendo como UX en todas tus facetas. En el sentido de cuál ha sido tu mayor reto profesional, el cual te has tenido que enfrentar, que consideres tú... Para mí lo más complicado a lo largo de la carrera la que yo considero que es corta carrera aún, ha sido la de. Bueno, pero es la tuya, quiero decir, a mí y yo creo que a muchísima gente le va a servir. Yo creo que ha sido darme cuenta de que nos obcecamos sobre todo al principio en que diseñar es estar delante de la pantalla y hacer lo más bonito y lo más usable posible. Eso es lo que creo que todos hemos caído desde el principio en, ¡buah! Eso es ser el mejor diseñador y quiero ser el mejor diseñador en esto. Creo que a menudo lo que más me ha costado ha sido entender que lo más importante es llegar a acuerdos entre las distintas partes del equipo en el que estás. O sea, eso para mí ha sido el reto más complicado. El saber que esto está bien hecho y que a lo mejor el otro departamento, pues oye, pues porque no tienen conocimientos en ese área, no lo considera así. Defiéndelo, defiéndelo. O sea, Ya, 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 eso ya. para mí ha sido lo más retador que he tenido. El aprender a defender el diseño, aprender a comunicarlo, aprender a sentar en la mesa las distintas partes y aprender a debatirlo. Eso para mí ha sido lo más complicado. Y luego, durante el proceso de un proyecto o algo así, ¿tienes alguna historia curiosa, anecdótica, la cual pues hayas tenido algún problema y luego lo hayas podido solucionar o no? Y consideras que a lo mejor es interesante que el resto de la gente lo sepa, por ejemplo, para de alguna manera decir, oye, mira, a mí me ha pasado esto y que sepáis que esto a veces sucede y bueno, y a veces se gana, otras se pierde, no sé, algo así. Pues Que también puede ser una que digas, oye, mira, ha salido todo fantástico porque al final cogí, dictaminé una serie de pautas y conseguí esto en base a un problemón. claro. Algo, no sé, lo que tú consideres. Pues cuando empecé mi segundo trabajo en la parte de consultora de Readability, recuerdo que no estaba acostumbrado a llevar muchos proyectos de golpe, porque venía de tener un proyecto cerrado, como Ujú. Inmovilla, que era un CERM inmobiliario, y estaba enfocado en un Sí. proyecto. No estaba acostumbrado a llevar 5 proyectos a la vez. Entonces recuerdo que un momento complicado fue cuando tuve que gestionar todos esos proyectos de golpe, cuando yo estaba acostumbrado a centrarme en uno. Entonces recuerdo haber haber contactado con mi product manager en ese momento y mi equipo de diseño y comentarles un poco la dificultad que sentía en ese momento ante cómo dividirme, cómo poder equilibrar los distintos proyectos.
un poco lo que se conoce como autogestión, ¿no? Tenía mucha autogestión en cuanto a proyectos individuales, pero en ese momento yo no tenía nada de experiencia en autogestión en múltiples proyectos. Ya. Entonces, bueno, un poco la forma fue tener también un poco la amplitud de miras de, oye, no pasa nada, comunícalo. Lo que estamos hablando, la comunicación, la forma de comunicar. Claro, pero y de hecho es que también si era tu primera vez que abordabas una situación tal que así, tampoco sabías dónde estaba ese baremo en el cual podías exigir, pedir que a lo mejor no se te debiera de dar tanto trabajo o que se te dieran unos privilegios de tal forma que se te facilitara para de cara a afrontar, digamos, pues no lo sabes, pero lo más prudente en este caso es la comunicación y eso creo Es la que, forma de comunicar y ser claro, transparente al final. Oye, no pasa nada, no pasa nada. Y si tienes que explicar un poco cuál es, igual que como product manager tienes que entender las necesidades de tus compañeros, es importante también saber transmitir cuáles son tus necesidades al equipo. Y confiar en ellos. Eso es muy complicado muchas veces. El primer nivel es saber comunicar, el segundo saber entender y el tercero saber confiar. O sí. sea, conseguir las tres partes es fundamental. Y si lo consigues, es muy seguro que estés a gusto donde estés. Entonces, un poco el principal reto que tuve fue esa Ese, experiencia fue bastante, la gestión de tanto volumen de trabajo. no volumen de trabajo, sino variedad de trabajo. Variedad, bueno. A ver, ojo con esto. O sea, Claro. que a lo mejor no tienes tanto volumen de trabajo, pero el hecho de cambiar de contexto muchas veces te explota un poco la cabeza. ¿Y a O qué sea, le da más terminas el peso? día y dices, Porque tú ¿qué estás en está 5 pasando? proyectos, pero a lo mejor el que está en uno de esos 5 está solo en ese. Y para él ese proyecto es fundamental. Pero tú no puedes decir que ese proyecto es ¿Y qué hace fundamental esa para ti. gente? Claro, De hecho, tienes que decir que ese proyecto es fundamental para ti también. Pero los otros también lo son. Entonces, ya. ahí está lo complicado. O sea, cada uno es verdad que intenta remar un poco para adentro, ¿no? Y de lo que está haciendo. Si yo tengo un proyecto y estoy cerrado en ese proyecto, para mí es crucial que ese proyecto esté de 10 constantemente y que tenga prioridad. A mí me pasaba algo parecido y llegaba un punto que cuando tenía dos POs tenía que pactar con ellos el tiempo que le dedicaba a uno y a otro en sus diferentes Porque para proyectos. ellos era principal cada uno. Claro, entonces llegaba un punto que decía, mira, ¿sabes qué? Digo, es que está como un 70%, entonces la semana que viene que sepas, digo, y que no te sepa mal, digo, se lo voy a dedicar a la otra persona porque me dedica exclusivamente o enteramente casi prácticamente en ti. Entonces, ya como que de alguna forma, con esa forma de comunicar y encima lo decía con esa bonanza de decir, bueno, mira, Venga, va. que he visto que te he visto agobiada esta semana, te he echado un cable y digamos que la otra persona ha hecho la vista gorda. Entonces, pues ahora pues le toca un poquito a él, un poco tenerme a mí allí. Entonces decir, bueno, venga, vale, sí. Porque denota un poco el hecho de que dicen, ostras, han tenido ese detalle conmigo, bueno, ahora tendría que tenderle yo la mano a esa otra persona, incluyéndome a mí, de no meterme en problemas, Claro. porque si no era como, bueno, a ver, entre la espada y la pared o entre un disparo y una ametralladora, lo mismo es. ¿Por dónde quiero sufrir? Claro, entonces es como, bueno, yo me pongo el chaleco antibalas y lo que suceda, no, hombre, en este caso pues salió también bien. Así que entiendo perfectamente esto que dices. Vale. Pues muy buena experiencia para contar en ese sentido y que sea enriquecedora para la gente. Una cosa que hacía Cuéntame. esta es una anécdota un poco más graciosa, ¿no? Más divertida, a nivel de Bien. equipo y de Adelante. confianza, de lo que hablamos de generar Adelante. confianza. Cuando yo empecé en mi última empresa, es verdad que el equipo éramos 4 diseñadores y nos distribuíamos los diferentes proyectos entre los 4, ¿no? Pero siempre teníamos nuestras dailies y nuestras weeklies al final de la semana, nuestras reuniones. En la weekly es cuando venía nuestro product manager, ¿no? Como toda la semana, los viernes, era el día de weekly, la primera hora de la mañana. Y me acuerdo que antes de empezar las weeklies, nos reuníamos 5 minutos antes para ver qué filtro de Meet nos poníamos, ¿vale? Delante del PM, antes de que viniera. ¿Vale? Y entonces eran 5 minutos en los que decíamos, vale, ¿qué temática vamos a utilizar hoy? La fantasía. Y nos tenemos que poner que si un gorro de fantasía, que si el fondo, que si incluso hablar como si fuéramos animales fantásticos en el. Hostias. Eso era muy divertido, fue divertido, obviamente. Y O sea, entiendo que se lo tomó claro, bien, ¿no? obviamente esto es algo que hacíamos todos los viernes. Él ya sabía que cuando iba a entrar es en plan a ver qué me espera hoy. Esto lo que a lo mejor podría ser algo que dices, "Hola, están jugando ahí en el trabajo". Bueno, esto es una cosa que te lleva 5 minutos y que genera confianza dentro del equipo. Que genera Sí. ese buen rollismo, ese feeling con tus Sí, que no propios están compañeros. como en ese ambiente que es como muy... Corporativo, frío. Eso, más corporativo, frío. Decir, bueno, venga, ciñámonos a esto y ya está. Yo, de verdad que en muchas reuniones con stakeholder y tal, he intentado un poco eso, de, chicos, ya que estamos todos los días o casi todos los días hablando entre nosotros y en estas reuniones que son bastante aburridas, e incluso muchas veces soporíferas, que es como,
a las 4 de la tarde, tío, o a las 3 de la tarde después de comer, y decir, bueno, vamos a lanzar un poquito, aunque sea los primeros 5 minutos de la reunión, vamos a lanzar alguna tontería. Incluso había algún programa, me acuerdo que se puso un avatar de estos de robot, que dije, de verdad que no me lo esperaba, porque solía ser como muy eso y decir, oye, tío, y alegrarme, ¿no? Decir, pues mira, estoy rodeado de esta buena gente también. Correcto. Yo me acuerdo del último día, un día que sabíamos que se iba a ir nuestro PM. Se fue porque decidió él pues un poco emprender otro camino y Ujú. nos lo comunicaron el día anterior. Ese fue el único viernes que decidimos no ponernos nada, un poco también pues no hacer un poco de payasos ahí delante del último día, tal. Ya. Pues fue él el que vino, disfrazado, ¿no? a la reunión. Pero fue disfrazado de pollo o algo así. Se puso un gorro de como Gandalf o algo así, de mago. ¿Ah, sí? Sí, con el fondo de Meat como si fuera el bosque, así encantado. Hostia. Y claro, nos quedamos todos, nos vamos, Con el báculo y todo ya. no- escucha, no- ya. nos reímos un montón y eso es donde un poco te das cuenta de la confidencialidad que has generado, esa confianza y ese buen rollo. Sí, sí, sí. Obviamente hay que tener en cuenta en qué contexto lo puedes hacer y en qué no. Hombre, ya. Lo que hemos dicho de leer un poco la situación, leer con quién estás, obviamente esto no lo vas a hacer con cliente. Hombre, Hay que tener doteos de Claro, frente. hay que ser prudentes, sobre todo al Claro. principio, cuando no conoces al Correcto. grupo, a las personas, y luego leer un poco entre líneas. Y como hacer un poquito de ensayo de error, de decir, ay, mira, esto me ha contestado de forma positiva, pues quizá a lo mejor con esta persona puedo hacer esto, con esta otra persona solamente me tengo que ceñir al Exacto. trabajo y ya está. Bueno, hay gente así y ya está. De hecho, hay gente que les gustaría incluso ser gente así, un poco más amena y graciosa y tal, y no lo hacen por el tiempo que les puede dedicar a las O reuniones, porque te porque da van, miedo a poder pero mostrar porque esa no. parte tuya, muchas veces. Hmm, Porque si no existe esa confianza, no existe ese ser tú mismo, a lo mejor en el contexto de trabajo, que a veces es muy hmm, complicado y no en todos los trabajos se puede ser uno mismo al 100%. Siempre tiene que ser uno mismo, pero muchas veces te tienes que adaptar. Pero si generas lo que estamos hablando, esa transparencia desde el principio y el equipo también te la transmite a ti, es mucho hmm, más sencillo llevar este tipo de dinámicas y este tipo de acciones. hmm. Bueno, pues ya un poco ya para ir terminando, yo creo que ya va tocando. Si pudieras dar un consejo a tu yo del pasado, ¿cuál sería? Le diría, seguramente le diría, Tómate una tila, respira, ¿no? dedícate a otra cosa. ¿Te imaginas? No, no, me revientas el podcast. No, 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 broma, no, no. broma. No, le diría que es tan importante querer ser un buen diseñador, que al principio es lo que primero uno, quiero ser el mejor UX, el mejor profesional de UX. Digo, es tan importante ser el mejor UX como saber comunicar, ¿vale? O sea, esfuérzate en adquirir habilidades que te permitan comunicarte bien, lo que puedas. Las soft skills. Sí, pero soft skills que es un concepto también que está como muy explotado. No me gusta un poco llamarlo soft ¿No? skills, no me gusta esa palabra. O sea, es como algo más concreto. Sí, es más llevarlo a un término que te va a servir también en tu vida, al final, la forma de comunicar. Creo que es Hombre, importantísimo. Entonces, el tema de la comunicación, si no sabes comunicar claro, mínimamente, estás perdido. O sea, estás perdido porque no sabes explicarte, no te entienden, no llegan tus argumentos, o sea, tus ideas, y que pueden ser muy brillantes todas ellas, o tus buenas intenciones, que si no y sabes que no se comunicarlo. comprendan, ¿sabes? Entonces, lo primero que diría sería, aparte de querer ser el mejor diseñador UX, por favor, aprende a comunicar de la mejor forma posible. Aprende a escuchar, para mí es importantísimo, que cuando empezamos todos estamos como muy ansiosos y muy ambiciosos y muy Sí, como que tenemos que demostrar mucho Claro, o lo que sea, sabemos, ¿no? Y al final es como, claro, es en plan de, a no ver, te preocupes, tranquilidad. primero recaba información, escucha, mm, entiende, mm. comprende y luego aprende a comunicar lo que tengas que comunicar. ¿No te ha pasado de conocer a gente o incluso tú mismo de coger y decir, ostras, yo vengo aquí y voy a reventarlo todo porque voy a ser tan disruptivo, en plan positivo, Claro, evidentemente, y llegar a alguien y decirte, mira, ven aquí. te bajo los pies a la tierra. Claro, y es como, ¿sabes qué? Digo, está todo perfecto, pero todo tiene un porqué. Y entonces esto que dices quizás se pueda hacer, no decimos que no, pero a su debido tiempo. Hmm, Primero es lo que tú dices, escucha, entiende y comprende. Y luego a partir de ahí empiezas a hacer cositas. Pequeñas correcto, cosas. Además que tampoco podemos cambiarlo todo de golpe porque si no, hay mucha gente acostumbrada a una forma también de trabajar también. correcto. Diría en una frase, podría decir también a ese yo del pasado, le diría, esa frase me la dijo Jorge además, mi mentor en Idealista. Ujú. ¿Quieres Dice, saludarlo si quieres a Jorge? Jorge, un saludo muy grande. Te quiero. No, pero a ver, me dijo que
para realmente ser un buen diseñador, en este caso, porque es nuestro contexto, el del diseño web, UX UI, Product Designer, lo que sea, conviértete en aquel profesional del equipo al que los demás acudan cuando hay un problema serio. ¿Vale? Vale. Cuando hay un problema serio en el equipo, obviamente, o en el proyecto, lo que sea la gente. ¿Por qué? Porque eso denota que, primero, que hay confianza en ti. La segunda es que vas a escucharles, porque vas a escuchar el problema. Bueno, porque sabes escucharles, por Claro. eso que te han elegido por otras veces. Correcto. Ujú. Porque sabes cómo adaptar ese problema y sabes cómo solucionar o cómo intentar solucionar ese problema. Muchas veces hay problemas que no tienen solución, a veces. No pasa Bueno, nada. o que incluso tú tampoco sabes, ¿no? Pero Y sabe que vas a intenta- facilitarles esa labor. Sí. Entonces conviértete en el profesional de tu equipo en el que los demás acudan cuando hay un problema. Es como todo va a salir bien, ¿no? Es un poco así. Si cuando generas te esa piden ayuda. confianza y esa ayuda, te vas a Mm, convertir en imprescindible dentro de la empresa. mm. Qué grande. Bueno, pues ya me queda solamente decirte que cómo te pueden encontrar si te quieren seguir. Bueno, a ver, en LinkedIn me pueden encontrar, podéis seguirme, podéis hablarme, preguntarme cualquier cosa. Lo pondré luego para que lo tengáis a mano. Luego, bueno, al cabo, justo hace un mes o así, empecé un pequeño canal de YouTube en el que subo música generada con inteligencia artificial. O sea, creas... Creo contenido de música, bueno, generalmente las lyrics sí que me las curro, o sea, intento ponerles mi lyric y un poco lo que me ayuda a ChatGPT en este caso es a crear una estructura de lyric que tenga sentido, pero sí que la lyric la escribo yo y es verdad que con diferentes herramientas genero la música y genero canciones con inteligencia artificial. Bueno, pues... Entonces, bueno, si les apetece la música y les gusta el tema de la inteligencia artificial aplicada pues a la música, escúchame, pueden seguirme también, también lo ponemos. lo que queráis. De hecho, me voy a suscribir. Yo también. Ya está, no pasa Primer nada. suscriptor. Bueno, pues el primero de muchos, Bueno. seguro. Así que nada, pues eso es todo. ¿Te lo has pasado bien, A mí me ha Adrián? encantado. Me encanta estar aquí y cuando quieras repetimos. O sea que... Sí, porque yo noto que de alguna manera, fíjate que el podcast es como esa tertulia, esa charla, ¿no? Simpática, en ese círculo de confianza y tal. Pero claro, tampoco podemos estar aquí como 3 millones de años hablando. Entonces tenemos que acortarlo un poco, pero bueno, no descarto, evidentemente, yo también estaba muy a gusto, me lo pasa genial. Así que no descarto que pueda haber una segunda, una tercera y una cuarta vez, incluyendo que nos cuentes otros pinitos más con la IA que hayas conseguido, ¿verdad? Claro, cuando termine el máster, por ejemplo, pues podemos ver a ver qué conclusión saco de todo ello. Sí, o que sí, has creado el nuevo Skynet. Bueno, Esta inteligencia artificial espero que no. la ficticia verdad. no, esperemos que no, pero hoy, o a lo mejor, bueno, quién Aunque sabe. puestos a que haya una, prefiero haberlo hecho yo. Claro, eso es, y ya eres el amo y señor del mundo. Bueno, pues nada, familia, hasta aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado este segundo episodio y espero veros pronto en el próximo episodio. Y nada, espero poder hacerlo lo antes posible. Así que nada, un saludo y pasarlo bien. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.